Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Estamos confinados, pero da igual. La vida sigue su curso, siguen ocurriendo cosas en el mundo y las noticias nos siguen interesando. Lo importante sigue siéndolo, al igual que lo que no. ¿Qué tal, Stacy? Hola, hoy voy a utilizar una metáfora para describir lo que está ocurriendo. Por eso voy vestida de rojo y blanco, los colores de la bandera china. Voy a comparar los titulares de hoy con los atrapadedos chinos. Me encantaban esos juguetes cuando era pequeña y cada vez que me hacía con unos me quedaban pillados los dedos. Para quienes no lo sepan, es un objeto de más o menos este tamaño, está hecho de tiras de bambú. Metemos un dedo por cada lado. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos, Max? Así te atoras. ¿Pones los dedos? No salen. Y además el tubo se estira y se encoge cuando intentas sacar los dedos. Para sacarlos, en vez de tirar, lo que hay que hacer es relajarse y juntar los dedos. El agujero se dilata y ya está. Me quedaría horas mirándolo. Nuestro programa no es de magia, sin embargo, sí que es magia lo que han estado haciendo la Reserva Federal y el gobierno estadounidense durante los últimos 20 años. Se ha incrementado la emisión de moneda cada vez que la deuda y el fraude han aumentado demasiado, como el de las obligaciones de deuda garantizada o cuando la crisis de las .com. Pero es un círculo vicioso. Seguían sucediéndose las crisis y el crimen y la emisión. Sí. Es como estirar un atrapadedos chino. Siguen con la misma técnica, el mismo ritmo de emisión. Y esta emisión es como los niños que intentan tirar y tirar sin sentido. En otras palabras, si se ven metidos en un hoyo, lo que tienen que hacer es dejar de cavar. Esa es la analogía occidental del atrapadedos chino. Pues quizás, pero la cosa es que si se relajaran y dejaran de controlar en exceso la economía y de rescatar a todos sus amigos los banqueros, si se sentaran y concluyeran que lo que tienen que hacer es dejar que se vayan a la quiebra, que los culpables de fraude vayan a la cárcel, estarían cumpliendo con el ciclo económico natural en lugar de luchar contra él. El ciclo económico está ahí, en el centro del atrapadedos chino. Lo único que tienen que hacer es relajarse y dejar que los malos actores se hundan y entren en quiebra. Lo que tú dices está relacionado con el relativismo moral y con el riesgo moral. En nuestra economía, en Wall Street y en la industria bancaria siguen cambiando a su antojo los límites de lo que se consideran actividades inmorales o ilegales. Ya llevamos muchos años diciendo esto. Cada vez que hacen algo ilegal, su solución es cambiar las leyes y decir que ya es legal. Por eso, la crisis del 2008 fue una repetición de la crisis de ahorros y préstamos que tuvo lugar en los 80 con el gobierno de Reagan. Esto se permitió porque después de esa crisis se llevó a cabo una reestructuración masiva de las leyes relativas al sector bancario, de manera que aquello que era ilegal se legalizó. En el 2008, lo que había sido ilegal ya no lo era, así que defraudaron en masa. Se dio lugar así a una crisis económica a nivel mundial. En el 2008, cuando Lehman y Bear Stearns se fueron a la quiebra por sus manejos, concluyeron que no querían que ninguno de esos bancos se hundiera y cambiaron las leyes de nuevo para legalizar lo poco que aún era ilegal. Ahora, en el 2020, no hay prácticamente leyes. Bueno, sí las hay, pero no se aplican. Es como un pulso chino entre Satán y Jamie Dimon. Yo creía que eran la misma persona, pero bueno, esa es otra historia de la que hemos hablado muchas veces. Siguiendo con la metáfora, tenemos entonces a un niño que mete los dedos por cada lado del juguete y entra en pánico, así que empieza a tirar y tirar y tirar. Hemos visto lo mismo miles de veces en la Reserva Federal de Estados Unidos y esto teniendo en cuenta que solo lleva vigente desde 1913 o 1914. Es una institución jovencísima en comparación con, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, que lleva en pie cientos de años. Y aún así siguen asombrados ante la problemática actual. No saben por qué no suben los sueldos, ni por qué la gente no gasta dinero, ni por qué la deflación sigue subiendo. No saben ni qué pasa cuando se emite moneda. Se dedican a tirar y no saben por qué no pueden sacar los dedos del traste ese. Bueno, ya les he hablado de cómo se estrecha el tubo. En nuestro caso sería la caída de la velocidad monetaria. Lo vemos día a día con esa gente que vive en su Torre de Marfil, de la Reserva Federal de Nueva York, de la Reserva Federal de San Luis,
de Chicago y todas las demás. Todas están atrapadas en el mismo atrapadedos mental. Es verdad, siempre recurren a lo mismo. Es como si sufrieran disonancia cognitiva. No entienden que si repiten los mismos errores, las cosas van a ir a peor. Al mismo tiempo, escriben artículos de opinión muy elocuentes en el Wall Street para explicar lo sofisticadas, inteligentes y adecuadas que son las políticas de Larry Summers y todos esos supuestos genios salidos de las entrañas de Harvard. Se esfuerzan en probar por qué lo que hacen es lo correcto, incluso cuando los resultados que obtienen prueban que es una barbaridad. Para los adultos, es decir, nuestros espectadores y nosotros como presentadores, ver así al niño nos hace mucha gracia. Sin embargo, después de 20 años, ha dejado de ser divertido y se parece más a la tortura de la gota china. Vemos que el niño está sufriendo y queremos ayudarlo. Hablarle del Bitcoin, de una unidad de cuenta neutral como el oro. Claro que hay salida para esta situación. Tienen que dejar de tensar el ciclo económico y dejar que funcione por su cuenta. Tienen que adoptar una unidad de cuenta y una divisa que sean neutrales y no puedan manipularse. Tienen que permitir que ocurra. Uno se pregunta, ¿cuándo se convirtió la tortura de la gota china en la del submarino? Hace 20 años, el goteo incesante del aumento de oferta monetaria apenas se notaba. Ahora los planes de flexibilización cuantitativa se han convertido en la tortura del submarino para los consumidores, a quienes rodean la cabeza con una toalla, mientras Jay Powell y Jamie Dimon les echan cubos de agua por encima, fingiendo que los van a ahogar. Vamos a seguir hasta que pare la deflación, hasta que la víctima muere realmente y encima la culpan por morirse. Vamos a centrarnos ahora en la economía en general, que ahora mismo está paralizada casi por completo. Estados Unidos es la primera economía mundial y también el primer país consumidor. Japón, Corea del Sur y Singapur saben cómo controlar la pandemia a la par que sus negocios siguen abiertos y nos proporcionan bienes y servicios. Sin embargo, Estados Unidos no es capaz de hacerlo. Somos tontos y estamos estancados en el atrapadedos. No sabemos cómo salir del problema. Hay muchos países del mundo, como los asiáticos, que saben cómo ponerse una mascarilla y seguir adelante. En comparación, parecemos bastante inútiles. Es como, oigan, póngase una mascarilla. Hay que ir al ritmo que marca la naturaleza. Si va hacia un lado, allí vamos. Y si cambia, nosotros también. Nos ha sobrevenido el coronavirus porque la naturaleza lo dice. Y Asia, sobre todo China, Hong Kong y Taiwán, han respondido yendo en la misma dirección. Estados Unidos y el Reino Unido han querido ir hacia otro lado. Y el resultado es que los primeros estaban preparados y sobrevivirán mejor. Y los segundos, pues no tanto. Vamos a ver un titular que nos puede servir para comparar la actuación de Estados Unidos y el Reino Unido y la de los países asiáticos. Cuando empezamos con esto del confinamiento, Max y yo decíamos hace 2 meses y medio o así que nos pasaría como a Asia y que estaremos así solo 3 o 4 semanas porque nadie sería tan tonto como para tirar y atascarse en el atrapadedos durante 2 meses. Pero aquí estamos, atrapadísimos en el atrapadedos. En Nueva York, por mucho que Andrew Cuomo sea una especie de héroe nacional, pasa igual. Sí, dio una buena rueda de prensa, pero ¿qué hicieron en realidad? Nueva York ha enviado a convalecientes de COVID-19 a residencias de ancianos. En Estados Unidos, las residencias de ancianos son donde viven precisamente los ancianos. Han enviado a los pacientes convalecientes allí, y muchos de ellos ni siquiera estaban convalecientes, sino que todavía estaban infectados y le transmitían el virus a la población más vulnerable. Todos se reían de Rodolfo el Reno cuando no estaba Papá Noel. Al final, Papá Noel lo llamó para que liderara el trineo y todo el mundo pasó a quererlo y a llamarlo héroe. Este cuento nos enseña que los países que antes se tachaban de excesivamente autoritarios o autocráticos, ahora resultan ser los que saben llevar la pandemia. Por el contrario, los países donde un sistema electoral ha dado el poder a los más idiotas no han resultado ser los más listos. Solo hay que ver los datos de Japón. Tiene un 2% de los casos que presenta Estados Unidos. No se han confinado ni hacen rastreos. Lo que pasa es que es la propia gente la que no tira del atrapadedos. No intentan desquiciarse con un método inútil. Son gente humilde. Sí. Son lo bastante humildes como para saber cómo actuar. Nueva Zelanda también ha sido muy humilde y tiene un presidente brillante. Nosotros tenemos por presidente a un cabeza hueca egocéntrico que va de macho.
El resto del planeta sabía qué hacer. China fue el país que lo sufrió primero y separó a los enfermos de las personas sanas. Construyeron hospitales de campaña y tiendas y metieron allí a los infectados para que no contagiaran al resto. Era una medida obvia. Cuando vi la noticia de los pacientes de coronavirus enviados a residencias de ancianos, escribí esto. También han mandado nuestros puestos de trabajo a China y ahora dicen que esperaban otro resultado. Vemos de nuevo aquí al niño con los dedos en el juguete. Era insultantemente obvio que llevar toda la producción, la innovación y la fabricación a China iba a llevarnos a donde estamos. Ahora no tenemos mascarillas y puede que seamos tan tontos como para no ponérnoslas. Pero es que ni siquiera tenemos suministros ni la opción de hacerlo. Como no fabricamos mascarillas, tenemos que sacarnos de la manga una razón estúpida para no ponérnoslas. No queremos admitir que somos tan tontos que ni siquiera podemos fabricar nuestras propias mascarillas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el gran ganador en el casino macroeconómico a nivel planetario. Sí. Con la divisa de reserva en su poder y unos ingenieros fiscales y de software realmente avispados. Pero se nos ha acabado la racha, según creo. La pandemia ha destapado una serie de puntos débiles apoteósicos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Los próximos 10 o 15 años no van a ser nada fáciles para nosotros. Recuerden que deben relajarse, parar la emisión de moneda, dejar de rescatar a los malos actores económicos y tratar de interrumpir el ciclo económico natural. Solo así podremos escapar del atrapadedos y dar lugar a una economía próspera de nuevo. La verdad es que todo esto de los dedos me recuerda a Tinky Winky. Sobre las colinas, en un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. Venga, hombre, voten a Tinky Winky. En fin, ¿qué quieren que les diga? A mí me encantaba. Ok, Boomer. Vamos a hacer una pausa. Les traemos mucho más a la vuelta. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser y es hora de hablar con Preston Pysh. Es quien está detrás de theinvestorspodcast.com. Lo sigo en Twitter y siempre tiene puntos de vista interesantísimos. Bienvenido al programa, Preston. Es un placer estar aquí, Max. Encantado, Stacy. Es también fundador de Buffett's Books, cuyo lema es cómo invertir como Warren Buffett. Buffett ha salido en las noticias hace poco, así que querría que nos iluminara un poco. En el primer trimestre, Buffett perdió $50.000 millones. En la Junta General de Accionistas parece que culpó a la Reserva Federal. ¿Qué piensa usted de estas pérdidas? ¿Le preocupa a Buffett la emisión de moneda? ¿Por qué odia el Bitcoin? Vamos a hablar un poco de esto porque Buffett está en un momento interesante de su carrera. Ha hecho cosas que la gente no esperaba, como vender una cartera considerable de valores en aerolíneas. La gente esperaba que tuviera una actitud más agresiva y que fuera a la caza de gangas. Ya que usted parece ser experto en Buffett hasta cierto punto, ¿podría arrojar luz sobre qué está haciendo y qué va a pasar? A ver, lo que ocurre con las aerolíneas es que la pandemia va a cambiar nuestros hábitos y comportamientos a la hora de viajar. Yo tan solo me hago una idea de la cuenta de resultados a lo largo de todo Estados Unidos cuando se encontraron con que ya no tenían que viajar tanto como solían hacerlo. Y estos desplazamientos representaban un gran porcentaje de sus cuentas de resultados. Ante esto, creo que Buffett está enfocando los valores de las aerolíneas con esta perspectiva. El flujo de caja que había anteriormente va a cambiar drásticamente de aquí en adelante. Y la realidad es que Buffett no obtenía grandes beneficios con los valores de las aerolíneas. En ese sentido, no hay fricción en los impuestos sobre las ganancias de capital. Sinceramente, creo que quería deshacerse de ello. Es interesante para aquellos que llevan décadas siguiéndole la pista a Buffett. Personalmente, yo llevo siguiéndosela desde que empezó como corredor de bolsa a principios de los 80. Es curioso ver cómo se ha hecho con una posición de $138.000 millones en efectivo. Compró los valores de las aerolíneas a principios de febrero. Adquirió millones de acciones de las que se deshizo unas semanas después. Se metió en el sector aeronáutico por primera vez en 1989. Perdió dinero, se deshizo también de las acciones y juró que nunca más iba a comprar valores en aerolíneas. Incluso bromeó con ello. Ahora lo hemos vuelto a ver en la misma situación.
En su opinión, ¿cree que la manera de invertir de Buffett es el método a seguir? ¿Considera que se está quedando anticuado y que estamos empezando una nueva era que requiere otras habilidades? Creo que está formulando una pregunta interesantísima. Las divisas fiat se han devaluado hasta un punto inimaginable y en todo el planeta. Muchos inversores en valores están teniendo problemas con la situación y creo que se refleja muy bien en la cartera de valores de Buffett. Todo lo que ha adquirido en estos últimos 10 o 20 años han sido negocios intensivos en capital, como es el caso del ferrocarril. Yo siempre que lo analizo, pienso que los activos tangibles de esos balances generales son enormes. Cuando pasamos por este tipo de situaciones y la divisa se devalúa, observamos que la forma de invertir de Buffett presenta más problemas en comparación con otros negocios que reciben antes el efectivo, que están respaldados con una economía de red y poseen una cantidad considerable de activos intangibles en su balance general. En ese sentido, creo que intuye usted lo que pasará en un tiempo. Eso no quiere decir que este tipo de inversión no sea favorable si en el futuro nos pasamos a una divisa verdaderamente estable y que no se devalúe hasta niveles sin precedentes. Pero visto lo visto en nuestro tiempo y con lo que ha ocurrido en la última década, no es este el caso en absoluto. Lo interesante no es Buffett en sí, sino su forma de invertir. Creo que hemos sacado cosas muy interesantes hoy. Bien, en su opinión, está involucrado en industrias intensivas en uso de capital, ya sean aerolíneas, ferrocarriles, minas, y puede que ese no sea el sector más apropiado si nos adentramos en una época en la que priman los servicios de redes y en la nube, así como los activos intangibles. Buffett posee 138.000 millones en un balance general y odia el oro y odia el Bitcoin. A esto se le une que puede que estemos iniciando una época en la que las tasas de interés estén en negativo y como consecuencia ese efectivo de Buffett se convierta en pasivo. Aún así, él se ha cerrado en banda a comprar oro. Su política ha sido repudiar el oro siempre y hace otro tanto con el Bitcoin. Está en un callejón sin salida, creo yo. ¿Qué opina usted? Yo creo que cuando nos decimos algo con la insistencia suficiente, empieza a ser verdad para nosotros incluso en nuestro subconsciente. Ha repetido la misma cantinela una y otra vez. Y estoy seguro de que muchos habrán leído los artículos en los que afirma que si almacenáramos todo el oro del mundo en el cuadro interior de un campo de béisbol, seguiría siendo inútil. No sale de su análisis del flujo de caja a la hora de evaluar el oro, y por lo tanto también el Bitcoin. Creo que eso lo ha colocado en una posición de la que tendrá que retractarse cuando piense en sus afirmaciones de estos tiempos, al menos si quiere sobrevivir económicamente a lo que viene en los próximos 2 o 3 años. Esa es mi opinión, y me consta que la suya, Max, también. Va a tener que retractarse de bastantes cosas si quiere salir a flote y liderar el mercado. Por otra parte, también creo que muchos partidarios del Bitcoin están subestimando ciertas cosas. Tanto usted como yo pensamos que el Bitcoin va a escalar puestos y se va a convertir en la primera unidad a la que acudir para los cálculos económicos si uno cuenta con un gran negocio. Voy a tomar a Amazon como ejemplo ilustrativo. Supongamos que Amazon empieza a liquidar todas sus ventas en bitcoins y, a ver, si tomamos las gráficas de Amazon de los últimos 10 años y convertimos los datos de los ingresos a bitcoin, vemos que la gráfica desciende. Al ver los datos en bitcoins, todo se viene abajo. Pero si todos estos negocios empiezan ahora y de aquí en adelante a pasarse al Bitcoin, los ingresos van a aumentar y la gráfica hará otro tanto. El flujo de caja irá al alza. Con ello podemos dar lugar a flujos de fondos descontados y encontrarnos de repente unas acciones cuyos beneficios superan al Bitcoin, pues al venderlos se aumenta la cantidad de flujo de caja de los libros contables.
Creo que mucha gente no cae en eso porque quizás están 2 o 3 pasos por detrás que nosotros en este tema. No obstante, cuando ocurra, las acciones se antojarán mucho más atractivas de lo que lo son ahora. Bien, entonces, Y además, en su opinión, en teoría, hipotéticamente, una gran empresa o una aerolínea podrían hacer que sus ingresos aumentaran cambiando su unidad de cuenta del dólar al Bitcoin. De repente sus cuentas parecen estupendas, en un abrir y cerrar de ojos. sí, No se antojan tan desastrosas como antes. En los mercados se maquillan bastante las cifras y uno se guía por intuición y según su ánimo. En este caso, ese cambio daría lugar a una variación radical de nuestra intuición y se podría cambiar la forma en la que la gente invierte. Me parece una idea brillante la suya. Acabemos con este tema hablando un poco sobre los comentarios que hizo Buffett en la Junta General de Accionistas sobre las acciones de aerolíneas de las que se ha deshecho. Llegó a insinuar que lo que pasó es que fue a comprar los valores cuando estaba al teléfono con algunos colegas y que cuando fue a hacerse con el botín, el Banco Central pujó más alto que él. El Banco Central se ha convertido en un comprador de valores tremendo estos últimos días. Hasta compiten con Buffett y compran los valores antes que él. La verdad es que yo creo que esa actitud va a traer cola, porque su balance general es el más inestable y frágil de nuestra economía. Es un problema, sin duda. Otra leyenda de la inversión, Paul Tudor Jones, también le ha dado la espalda a la política de emisión de moneda de la Reserva Federal. ¿Qué piensa de que Paul Tudor Jones se esté metiendo en el Bitcoin? pues que es descomunal, es un pez gordo en este ámbito. Muchos de los banqueros de Wall Street no se han parado siquiera a pensar en cómo funciona el protocolo de las criptodivisas. Presentan una enorme volatilidad, suben y bajan muchísimo y no reflexionan el por qué. Ahora ha aparecido un tipo con activos por un valor neto descomunal, con una reputación intachable en Wall Street y en disposición de interesarse por el Bitcoin e involucrarse en él de manera bastante agresiva. Creo que ha destinado el 2% de su conglomerado empresarial. La gente que sea más rápida con el pensamiento crítico ya habrá decidido seguirlo de cerca. El razonamiento es que si este tipo está metido en el Bitcoin, seguro que hay algo interesante. Creo que son buenas noticias para el Bitcoin y que la gente se dará cuenta. Totalmente, estoy muy de acuerdo con usted. Jones también está metido en el oro, pero afirma que el Bitcoin es el caballo más veloz. Creo que se refiere a que por cada vez que el oro se aprecia a $1, el Bitcoin se aprecia en 35 a $35, estableciendo la paridad de intercambio entre el oro y el Bitcoin en unos 8 o 9 billones de dólares en capitalización de mercado. Esto ha hecho que se vuelva a encender el debate del Bitcoin versus el oro. Peter Schiff lleva equivocado 9 largos años, así que me gustaría saber qué puede aportar usted a esta polémica, Preston. Le adelanto que soy consciente de que muchos acérrimos del oro van a estar en desacuerdo y no les va a gustar lo que voy a decir, pero tal y como yo lo veo, tiene relación con la velocidad de la transacción. Cualquiera que lee historia y descubre lo que pasó en la Alemania de 1920, para cuando uno va a utilizar el dinero ahorrado para comprar algo, resulta que ese algo ha doblado o triplicado su precio. La gente no está acostumbrada a eso, porque nunca lo han vivido en primera persona. Pero los que leemos historia, sabemos que existe esa posibilidad, que tiene que ver con la velocidad de la transacción. Si tienes dinero y pretendes transferirlo a una plataforma de Bitcoin, lleva 2 días formalizar la operación de venta de un activo determinado y después esperar otro día más si se hace mediante transferencia bancaria. Esos 3 o 4 días que tardamos en meter el dinero en la plataforma de intercambio de Bitcoin nos van a parecer 4 meses. Bueno, imaginemos ahora que tenemos un lingote de oro que hemos desenterrado en el jardín de casa. Ahora hay que asegurarlo, encontrar un comprador y enviárselo al comprador garantizando la seguridad de la transacción. Mientras tanto, el caballo más veloz está por ahí haciendo transacciones inmediatas, con compensación de pagos en la cadena de bloques y subiendo a un porcentaje de beneficios del 1000%. Para dar ese dato me baso en los datos del año pasado. Sospecho que rondarán esos porcentajes para el 2021. Bien, pues si tenemos el lingote de oro, nos tenemos que quedar mirando mientras intentamos vender el oro y así subirnos al carro del Bitcoin.
Esta vez nos va a parecer que tenemos que esperar 10 años. Creo que la preocupación que se genera en torno al oro y al Bitcoin va a llegar a su punto álgido en la próxima Navidad, cuando el Bitcoin esté intentando superar su máximo histórico después de los 20.000 de la vez anterior. Creo que en ese momento los que almacenan oro físico van a querer que se los trague la tierra al darse cuenta de la mala situación en la que están con respecto al poder de compra que podrían tener si poseyeran bitcoins. Concluimos entonces que el dinero fiat está devaluado y que el oro es demasiado engorroso y moverlo cuesta días. Eso nos deja solo con el Bitcoin. Sí. En un contexto en el que la velocidad prima sobre el resto. Pero bueno, gracias por venir a Kaiser Report, Preston Pysh. Max, un placer. Stacy, muchas gracias. Les quiero. Y nos tenemos que ir. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Si quieren contactar con nosotros con Kaiser Report, estamos todos los domingos a la 1 en punto, hora de la costa este, en Kaiser Report, en Periscope de Twitter. Vengan a vernos en directo. Estoy 45 minutos haciendo tartas mientras Stacy les dedica bailes exóticos. Es lo mejor de Twitter. Hasta la próxima. Adiós.